En el video anterior vimos cómo saber si un paciente tiene acidosis metabólica, nada más viendo el pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono. Entonces ya vimos la compensación, ya vimos cómo se da la compensación y ya vimos que una acidosis metabólica pues va a ser una disminución del pH, que tenga una disminución del bicarbonato y una disminución del dióxido de carbono. Ahora dijimos cómo vamos a saber si el paciente ya está compensando o nada más va en camino a compensar la acidosis metabólica con la alcalosis respiratoria. Y dijimos, para esto vamos a utilizar la fórmula de Winter. Ahora vamos a ver la fórmula de Winter. Entonces, la fórmula de Winter va a ser la presión de dióxido de carbono. Bueno, la presión de dióxido de carbono que digamos que si el paciente está en este rango, que ahorita vamos a sacar, vamos a decir que el paciente ya está compensando. Entonces vamos a sacar el rango de presión de dióxido de carbono para que digamos que si el paciente está en ese rango, ya está compensando. Entonces, esto es 1.5 por la concentración de bicarbonato del paciente, más 8, más menos 2, para hacer un rango. Entonces, aquí pues ya vimos que el bicarbonato va a estar disminuido para este paciente que viene con acidosis metabólica. Entonces, para decir que el paciente ya está compensando con una alcalosis respiratoria, vamos a hacer 1.5 por la concentración de bicarbonato que va a estar baja, le sumamos 8 y esto más menos 2 para hacer un rango. Si el paciente queda en este rango, entonces si encontramos que su presión de dióxido de carbono está en este rango, independientemente de que si es un rango normal o no, el paciente ya está compensando. O sea, recordemos que valor normal de presión de dióxido de carbono, lo normal es más o menos de 35 a 44 milímetros de mercurio. Este es un rango normal de dióxido de carbono. Ahora, para que digamos que el paciente está compensando, esto es independiente de que si el paciente entra en este rango normal de dióxido de carbono o no, ya no nos va a importar esto, nos va a importar que quede en el rango de esta ecuación, de la ecuación o de la fórmula de Winter. Entonces, estos son rangos normales, pues para un paciente que no tiene trastorno del pH. Esto es un rango normal del dióxido de carbono. Entonces, para que digamos que el paciente está compensando, su dióxido de carbono tiene que estar en este rango. O sea, hacemos este número y esto nos va a dar un rango. Cuando el dióxido de carbono está en ese rango, es que el paciente sí está compensando. Y pues obviamente ese dióxido de carbono va a estar disminuido comparado con el normal, obviamente. Y esto no nos importa, lo que nos importa es ver que quede dentro de este rango que vamos a sacar. Si entra, entonces es que ya está compensando. Ahora vamos a ver qué pasa si no entra en ese rango. Entonces, si tenemos que el dióxido de carbono del paciente, que el dióxido de carbono del paciente es mayor, es mayor al bicarbonato, digamos, predicho, al bicarbonato predicho. Entonces, esto quiere decir que tenemos más dióxido de carbono del que necesitamos, porque lo que necesitaríamos para hacer una compensación sería tener el dióxido de carbono en este rango. Si tenemos que la presión de dióxido de carbono del paciente es más que lo que tenemos en este rango, eso quiere decir que el paciente tiene más dióxido de carbono del que necesitamos para hacer la compensación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tengamos más dióxido de carbono? Entonces, vamos otra vez con la reacción de la anhidrasa carbónica. Si tenemos más dióxido de carbono, ¿qué pasa? Vamos a agarrar más dióxido de carbono con hidrogeniones y esto nos va a hacer más ácido carbónico. Si tenemos más ácido carbónico, pues se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces vamos a tener más hidrogeniones. Entonces, si tenemos más dióxido de carbono del que necesitamos para tener la compensación, eso quiere decir que el paciente tiene un aumento de hidrogeniones. ¿Y cómo se llama esto? Una acidosis. Una acidosis por causa de el dióxido de carbono. ¿Y quién regula el dióxido de carbono? La respiración. Entonces, si el dióxido de carbono del paciente es mayor al dióxido de carbono, digamos, predicho, o sea, mayor a este rango, eso quiere decir que el paciente, además de la acidosis metabólica primaria que ya viene, aparte, además va a tener una acidosis por una causa respiratoria, una acidosis respiratoria. Esto es si el dióxido de carbono del paciente es mayor a este rango. Entonces diríamos que el paciente tiene una acidosis metabólica concomitante con una acidosis respiratoria. De todos modos, en los siguientes videos hay ejemplos. Vamos con el siguiente
¿qué pasa si el paciente tiene la presión de dióxido de carbono que sea menor a la presión del dióxido de carbono, digamos, predicho? Menor a la presión del dióxido de carbono predicho. Esto quiere decir, tenemos menos bicarbonato del que necesitamos para esta compensación. O sea, para esta compensación necesitamos que tengamos dióxido de carbono en este rango. Si tenemos menos de este rango, eso quiere decir que el paciente va a tener una alcalosis respiratoria. Entonces vamos a ver por qué el paciente tiene una alcalosis respiratoria si tiene dióxido de carbono menor que el dióxido de carbono predicho. Entonces, bueno, esto ya lo vimos de todos modos en el video anterior, pero ¿qué pasa si tenemos una disminución del dióxido de carbono? Porque aquí estamos viendo, para tener la compensación, necesitamos este rango. Y si tenemos que el dióxido de carbono del paciente es menor que este rango, vamos a ver qué pasa. Entonces, una disminución del dióxido de carbono, esto hace que menos agua se pueda unir con el ácido carbónico. Si menos agua se une con el ácido, esto hace que menos agua se una con el dióxido de carbono y que tengamos menos ácido carbónico. Si tenemos menos ácido carbónico, pues, o sea, sí se va a disociar, pero pues tenemos menos ácidos carbónicos, entonces, pues finalmente menos bicarbonato y menos hidrogeniones. Entonces, ¿cómo se llama una disminución de hidrogeniones? Una alcalosis, por una causa respiratoria. Entonces, si ese es el caso, si el dióxido de carbono del paciente es menor que el dióxido de carbono predicho, o sea, menor que este rango, entonces el paciente tiene una alcalosis respiratoria concomitante. Entonces, en el video anterior ya vimos cómo sacar si el paciente tiene una acidosis metabólica, ya vimos por qué. Su compensación es una alcalosis respiratoria que se va a presentar como una disminución del dióxido de carbono. Ahora ya vimos que el dióxido de carbono va a estar disminuido, o sea, comparado con los valores normales va a estar disminuido. Ahora, ¿cómo vamos a decir si esta disminución del dióxido de carbono es suficiente para decir que el paciente ya está compensando la acidosis metabólica con la alcalosis respiratoria? Entonces, para esto utilizamos la fórmula de Winter. Si el dióxido de carbono cae en este rango, entonces está compensada la acidosis metabólica. Entonces diríamos, el paciente tiene una acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria. Si el dióxido de carbono del paciente es mayor que el dióxido de carbono predicho, o sea, tenemos este rango, y si el dióxido de carbono es mayor que este rango, entonces decimos que el paciente tiene una acidosis metabólica concomitante con una acidosis respiratoria. Ya vimos por qué. Y si el paciente tiene que su dióxido de carbono es menor que este rango, menor que el dióxido de carbono predicho para la compensación, entonces decimos que el paciente tiene una acidosis metabólica concomitante con una alcalosis respiratoria. Nos vemos en el siguiente video con las causas.